Bienvenidos a Mirador Universitario, qué gusto que nos acompañen nuevamente en esta serie dedicada a las nuevas tecnologías en el cuidado de enfermería. El día de hoy hemos titulado nuestro programa Complicaciones oftalmológicas de la diabetes mellitus y bueno, justamente hablaremos de la importancia de difundir el uso de estas nuevas tecnologías específicamente para la rehabilitación de pacientes con algún tipo de daño visual. Y para darnos información importante sobre este tema, me da gusto saludar a nuestros dos invitados del día de hoy. En primer término, al doctor Gustavo Aguilar Montes, jefe de servicio de oftalmología del Hospital Gea González. Bienvenido. Muchas gracias, Rosy. Buen día. Qué bueno que está aquí con nosotros. Y también me da mucho gusto saludar al licenciado en optometría, Jesús Rodríguez. Él es coordinador de oftalmología de Hightech Medical. Bienvenido a Mirador Universitario. Gracias, Rosy. Pues mucho que hablar sobre este tema del que a lo mejor se conoce poco. Sabemos que está directamente relacionado con padecimientos considerados un problema de salud social, como son la obesidad y también la diabetes. Entonces de eso hablaremos más adelante. Y para empezar, los invito a ver la siguiente cápsula que nos habla justamente sobre algunas cifras que nos permite identificar la gravedad de estas complicaciones y también, obviamente, los beneficios del uso de nuevas tecnologías. Vamos a ver la siguiente información. En este programa se plantearán las complicaciones oftalmológicas de la diabetes mellitus, como resultado del impacto de la diabetes en órganos vitales como el ojo. Abordaremos temas relacionados al deterioro en la visión y a las lesiones propias de la diabetes mellitus en este órgano, su repercusión en la sociedad, en los sistemas de atención a la salud y a las implicaciones económicas, así como la importancia en materia educativa de preparar, capacitar a todos los profesionales de la salud en el manejo de este tipo de pacientes y en el uso adecuado de las nuevas tecnologías para abordar de manera eficiente al enfermo y así lograr rehabilitarlo verdaderamente. El uso de la nueva tecnología permite que el paciente recupere la visión casi de inmediato y que se reintegre a la sociedad como un individuo productivo. Al mismo tiempo, la familia recupera su libertad y con ello una mejora sustancial en la calidad de vida. Pues algunas cifras que no son muy alentadoras, pero también hay soluciones, siempre hay opciones para mejorar la calidad de vida de estos pacientes que se ven directamente afectados y además, pues digamos, van en aumento. Jesús, me gustaría que nos platicaras de entrada qué es exactamente la retinopatía diabética. Bueno, Rosy, una manera sencilla de explicar qué es la retinopatía diabética es la complicación ocular dependiente de la diabetes. Esta se debe por un manejo constante de niveles altos de azúcar en sangre, lo que se conoce como hiperglicemia crónica. Lo que hace es se debilitan los vasos sanguíneos de la retina, lo que permite que emigre sangre, lípidos, colesterol y afecte la visión del paciente. Seguramente ya me lo estás mencionando, pero sí nos preguntamos muchas veces cómo es que los niveles de azúcar afectan directamente a la vista si no están directamente ligados. Claro, bueno, hay un factor celular importante que tiene que jugarse ahí, pero meramente actúa elevando los niveles de ciertas sustancias de la retina que hace que los vasos se debiliten, entonces se hacen permeables, lo que hace que salgan sustancias fuera de lugar. ¿Cómo se diagnostica este padecimiento, doctor, sabiendo que ya el paciente tiene antecedentes diabéticos? Básicamente el paciente acude refiriendo disminución de la visión. Quisiéramos que no, el primer síntoma, ¿no? Una disminución de la visión. Idealmente quisiéramos que el paciente acudiera con una referencia de su médico tratante, su médico internista o su médico general que le atiende para una revisión oftalmológica sin ninguna manifestación visual. Digamos. Exactamente. Pero la mayor parte de las veces el paciente acude ya manifestando una baja visual. Realizamos una exploración oftalmológica completa, evaluamos la agudeza visual del paciente, corroboramos si efectivamente está disminuida o aún la conserva. Puede haber etapas de la retinopatía diabética en donde la agudeza visual aún esté conservada, sin embargo, dentro de su ojo, en la retina, ya hay manifestaciones de la enfermedad. Son etapas subclínicas, para el paciente no hay manifestación importante,
pero al explorarlo, al revisar su retina, vemos que ya hay cambios en las estructuras de su ojo. Son pacientes que obviamente ya están en tratamiento por este padecimiento, pero ¿en qué momento acuden a ustedes, que es otra especialidad? ¿En qué momento empieza a manifestarse? Las recomendaciones para el médico internista en general o los médicos generales que ven pacientes con diabetes es que una vez que se establece el diagnóstico de diabetes mellitus, sea tipo 1 o tipo 2, debe enviarse anualmente a una revisión oftalmológica. Anualmente es la recomendación. Sin embargo, lo que tenemos identificado es que aproximadamente a los 5 años de conocerse diabético un paciente, va a iniciar con manifestaciones de retinopatía diabética. Tal vez no ocurra en el primer año, los primeros 4 años. A partir del 5.º año encontramos ya algunos cambios asociados a la enfermedad. Pero esto está directamente ligado a los niveles de azúcar que el paciente maneje. Si tiene un muy mal control de su glucemia, sus niveles de azúcar están muy por encima de los rangos de normalidad, tiene un riesgo más elevado de desarrollar la enfermedad de la retina por tener un mal control de su enfermedad de base. Aún a pesar de este control, ¿todos los pacientes diabéticos están, digamos, condenados a sufrir esta enfermedad visual, este padecimiento visual? Tienen un riesgo latente, alto, a desarrollar. Efectivamente, si el paciente se revisa anualmente y uno identifica ya cambios que pudieran incluso ya requerir algún tipo de manejo de tratamiento, no debe quedar solamente en la evaluación del oftalmólogo y la recomendación o el tratamiento que el oftalmólogo le dé, sino hay que platicar con su médico tratante, su médico internista, hacerle las sugerencias de ajustar el tratamiento para el control de la diabetes, porque seguramente está teniendo niveles elevados de la glucosa, que a pesar de los tratamientos médicos que le ofrezca el oftalmólogo, si no logra controlar los niveles de azúcar, va a regresar nuevamente a la enfermedad y va a presentar más cambios o progresión de la enfermedad misma. Antes de llegar a esos tratamientos que nos asustan un poquito, porque además ya están en un tratamiento que es largo, ¿cuáles son esas recomendaciones que pueden hacer a los pacientes? Bueno, como siempre se toma en cuenta la alimentación del paciente, agregar actividad física, que es muy importante. Se ha considerado y ya está estudiado que implementar actividad física, aunque sea de una intensidad media, puede ayudar a nivelar la aceptación de insulina en el paciente, lo que va a hacer que sus músculos acepten mejor el glucógeno, sean metabólicamente más activos y por supuesto que van a arrojar niveles muy buenos en sus estudios. Entonces, sobre todo cuidar la alimentación, cuidar su tratamiento médico y agregar un poco de actividad física siempre será de muy bien aceptado por el paciente y para su médico tratante, pues arrojará muy buenos resultados. Además de la recomendación constante que es crear y tener buenos hábitos en nuestra vida diaria, en estos casos resulta importantísimo llevar un cuidado conjunto entonces con el médico de cabecera. Absolutamente. En cuanto a tratamientos también, es decir, en este caso él lleva un tratamiento, el paciente lleva un tratamiento, ustedes hacen algunas recomendaciones, pero además hay algún momento de comunicación en donde recomienden medicamentos en conjunto. Sí, puede llegarse a dar esa situación, es decir, finalmente el ojo va a ser un reflejo de la enfermedad general del paciente. Okay. Una de las ventajas de la exploración oftalmológica es que nos permite ver los vasos sanguíneos del interior del cuerpo. Al poder ver la retina, estamos viendo la circulación de esa persona internamente. Sí. Y suponemos que como encontramos la retina, así está la circulación en el riñón, en el hígado, en sus extremidades. Si encontramos un daño importante en el ojo, consideramos que entonces está ocurriendo lo mismo en el resto de sus órganos. En consecuencia, si el daño es importante en el ojo, es muy importante platicar con el médico tratante para hacerle ver que el paciente tiene un riesgo alto a tener falla renal, pie diabético, neuropatías, todas las complicaciones asociadas a esto. Si ya tenemos un seguimiento más o menos largo con el paciente y vemos que tiene progresión de la enfermedad de la retinopatía, la clasificamos hoy en día, es decir, hay estadios definidos del avance de la enfermedad. Y si vemos que la enfermedad va avanzando, es muy importante enfatizar con el médico tratante que haga un ajuste estricto de la terapia farmacológica que está recibiendo el paciente, incluso hacer el switch, el cambio a insulina y ya no manejarlo con hipoglucemiantes orales, que es el tratamiento inicial
el primer paso. habituales, sí es. Bueno, pues como siempre la recomendación es detectar a tiempo, o lo ideal es detectar a tiempo, y la mejor manera es haciendo chequeos periódicos en todos los sentidos. Pues regresamos con más sobre este tema, y ahora los invito a ver el siguiente testimonio del doctor Eduardo Amezquita del Servicio de Oftalmología del Hospital GEAN. Bueno, acabamos de realizar una fotoemulsificación más colocación de lente intraocular, es por medio de ultrasonido. En este caso en particular tuvimos que usar algunos instrumentos especiales porque la pupila de la paciente no abría, que se llaman ganchos de dilatación pupilar. El beneficio es mejorar su calidad visual. Recordemos que la catarata es una opacidad del cristalino, entonces cambiamos el cristalino por un lente artificial para mejorar la capacidad visual del paciente. En resumen, nosotros por microincisión de aproximadamente 2 milímetros, 2.8 milímetros, metemos pequeños instrumentos y abrimos el cristalino, que es el lente que, como les comentaba, es el que se opaca, y por medio de ultrasonido degradamos el lente emulsificamos el lente dentro del ojo, sacamos todos los restos del cristalino y finalmente colocamos un lente ahí. Por esas mismas incisiones metemos un lente doblado y finalmente cerramos el ojo. Sí, por supuesto. Cuando el paciente únicamente tiene catarata, el pronóstico visual es bueno. De hecho, es una cirugía que tiene un éxito muy elevado y en realidad son pocos los riesgos de este tipo de cirugías. Algunas recomendaciones de lo que se realiza en este hospital. Y antes de irnos a esta información, Gustavo, nos decías de los estadios en los que se puede identificar este padecimiento. Platícanos. Bien, sí, ya existe una clasificación internacional, de un estudio muy grande, multicéntrico, se desarrolló en varios países y nos permite clasificar diferentes etapas de la enfermedad de la retinopatía diabética. Okay. Y le definimos estadios específicos particulares. Desde dos grupos muy grandes, que es la no proliferativa y la etapa proliferativa. ¿Qué significa? Diferenciando esto, no proliferativa, que no hay presencia de venas nuevas. ¿De acuerdo? Y proliferativa, ya existe la presencia de venas nuevas. Y lo que sucede en la retinopatía diabética es que al dañarse los vasos, lo que comentaba el licenciado hace unos minutos, la oxigenación que llega hacia la retina, el aporte de oxígeno hacia la retina está limitado. Y el ojo intenta, o la retina misma intenta defenderse de esa falta de oxígeno, creando venas nuevas que aporten el oxígeno en las zonas en donde ya está careciendo para compensar el mal ocasionado. Sin embargo, esa reacción. Exacto, esa reacción no resulta conveniente. Complica más la situación del paciente porque son venas sumamente frágiles que rompen con mucha facilidad, dejan escapar el contenido sanguíneo que ven ellas, el ojo puede quedar entonces ya, digamos que, envuelto en sangre, y eso va a limitar la visión del paciente. Esa etapa proliferativa entonces es más grave, más peligrosa que la etapa no proliferativa. Ahora bien, la no proliferativa, en donde aún no se forman venas, ya existe deficiencia de oxígeno, pero no es tan importante que lleve todavía a la formación de esas venas. Sin embargo, desde las etapas no proliferativas, que la dividimos solamente en leves, moderadas o severas, ya desde ahí puede requerir algún tipo de tratamiento. Manejo con rayo láser, por ejemplo. ¿Cirugía? ¿O es otro tipo de tratamiento? Sí, en una etapa no proliferativa, no cirugía. Okay. El láser está indicado en la etapa severa de la no proliferativa. Y a partir de la proliferativa tenemos, bueno, siguen siendo tres alternativas. Sí. Una, la aplicación de láser, que continúa, lo pudimos ocupar en la etapa no proliferativa severa, pero se puede continuar en la proliferativa. La aplicación o la inyección dentro del ojo de medicamentos, de sustancias de nuevo desarrollo, tienen realmente pocos años que disponemos de ellas, que pueden frenar el avance en la formación de estas venas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo funciona, digamos, en términos generales? Bloquean la formación de venas nuevas. Hay sustancias, enzimas, partículas químicas que por la falta de oxígeno se estimulan y son las que favorecen el crecimiento de las venas. Estas sustancias bloquean esas enzimas de tal manera que a pesar de que haya carencia de oxígeno, no se forman las venas.
es una buena medida, no sustituye a la aplicación del láser, el láser Ok. lo seguimos ocupando, pero sí nos permite evitar la parte de las hemorragias que el paciente sufre, que te comentaba hace un momento. Que decíamos es uno de los principales Así es. riesgos. Antes de llegar a estas etapas, antes del testimonio, hablábamos también de esos primeros síntomas. El primero es debilidad en la vista. ¿Cuáles son otros síntomas que podemos tomar en cuenta o que pueden aparecer ahí para identificar que tenemos este padecimiento? Bueno, en la retinopatía diabética sobre todo es una manifestación rápida o súbita, como se le conoce, de la pérdida de visión. Esto quiere decir que el paciente puede hoy ver bien y el día de mañana perder gran porcentaje del campo visual, ¿no? Entonces es cuando llega a consulta con su oftalmólogo refiriendo ayer veía bien, hoy ya no veo. Así tal cual. Entonces eso es sumamente importante que se tenga un chequeo desde el inicio, ¿no? Otras referencias del paciente es ver manchas, ver el campo cortado, ver algunas limitaciones al caminar, o por ejemplo veo peor en la noche que en el día. Entonces todo eso tiene que ir de la mano con la evaluación. Como comentaba el doctor, la retinopatía se divide en estadios, pero para poder llevar un diagnóstico se llevan de ciertas pruebas de algún protocolo clínico normal. Entonces, dentro de ellas está, como comentaba el doctor, la toma de agudeza visual, algunos estudios de gabinete como la fluorangiografía, donde se inyecta un medio de contraste para ver la oxigenación que tiene la retina, algunas fotografías tridimensionales, como es la tomografía de coherencia óptica, inclusive estudios de campo visual que permiten tener un diagnóstico certero, confiable, y de ahí saber hacia dónde va el tratamiento, que puede llegar desde el tratamiento láser hasta ya un tratamiento de baja visión. A pesar de esta inmediatez, digamos, en la aparición, ¿hay algo que se pueda hacer para cuidar la vista de los pacientes diabéticos? La vigilancia, exclusivamente. Es decir, Tal cual. Sí, Prevención total. tal cual. Hay algunos alimentos que se dice por ahí, a lo mejor es mito. ¿Qué hay No de está esto? demostrado de medicamentos así, no medicamentos, Alimentos. perdón, alimentos, que pudieran ser un tanto exóticos, ¿no? Que escuchamos por ahí para el control de la diabetes. Sí. No está demostrado que realmente tengan eficacia. Uno no suele prohibírselo al paciente, que no lo consuma. Si le hicieron esa recomendación y la quiere llevar, la puede seguir llevando, siempre y cuando tenga un control estricto, riguroso de su dieta. Exacto, El ya más conteo bien de tiene que ver con la calorías, dieta exactamente, con su conteo de alimenticia, calorías, la actividad física que mencionaba el licenciado, y la vigilancia con su médico, ¿no? Con su médico tratante general o internista. Sí. Pues- Rosy, perdón. No, Bueno, adelante, Jesús. ahorita que comentaba el doctor acerca de la importancia que tiene el cuidado de la dieta del paciente, por lo regular se les recomienda que en asesoramiento con un nutriólogo se lleve una dieta hipocalórica. Quiere decir que tenga consumo bajo de carbohidratos, harinas, panes refinados, bajo en grasas saturadas, y que aumente su consumo de fibra. Esto, pues, obviamente para nivelar todo el contenido de azúcar corporal. En pocas palabras, requieren un tratamiento constante, pero además un trabajo conjunto de especialistas en el cuidado de y seguramente de otras enfermedades. Vamos a seguir hablando más sobre este tema. Los invito a ver el testimonio del doctor Jorge Berganza, quien pertenece también al Hospital de Oftalmología Gea González. Y bueno, nos cuenta sobre un nuevo procedimiento quirúrgico. Vamos a conocerlo. Vamos a hacer una vitrectomía, que consiste en retirar el vítreo del paciente, que tiene una hemorragia vítrea y tiene un cuerpo extraño dentro del ojo, por un traumatismo. Pues una es quitar el cuerpo extraño, que es algo que entró al ojo y no es propio, causa inflamación, el riesgo de una infección. Y la otra es quitar el sangrado para que sea transparente otra vez los medios y la luz pueda llegar hasta la retina y alcanzar a ver un poco mejor. Esta cirugía consiste en poner 3 orificios en el ojo, por donde se introducen instrumentos que van aspirando y cortando el vítreo y el sangrado para poder llegar al fondo del ojo, a la retina. Sí, por supuesto, es lo que le estamos ofreciendo, obviamente el beneficio de poder llegar a mejorar, aunque sea un poco su visión, o por lo menos que no pierda por completo la visión en este ojo.
médico durante la cirugía, apoyándolo con la parte de la tecnología y en caso de cualquier situación en cuanto a los productos oftalmológicos que requieran. La pantalla es touch, por lo tanto se le coloca un plástico que se mantiene estéril para evitar la contaminación. ¿Okay? De este lado tenemos el vacío del equipo. De aquel lado manejamos lo que es la altura de la botella, que es la solución salina que está colgando de este lado. Tenemos aquí el nombre del médico, el tipo de cirugía que está realizando y todo se maneja mediante un reloj, que es donde se muestran las etapas de la cirugía. En este caso el doctor ya terminó lo que es la irrigación y la aspiración, ya terminó de colocar el lente y estamos finalizando lo que es la cirugía. Este es un equipo Stellaris PC. ¿Okay? En este caso, este tipo de cirugía es una vitrectomía y nos va a ayudar exactamente a lo que es la extracción de lo que es el vitrecto dentro del ojo, el vítreo. El equipo, igual como te mencioné anteriormente, es igual esto, es el mismo equipo, nada más que en este caso cambia la plataforma. El equipo lo que hace es, a través de unas mangueritas, un cassette que va insertado dentro del equipo, va a ir absorbiendo lo que es el vitre, que es el que tiene precisamente el problema en este tipo de cirugías. Lo va a hacer poco a poco y al mismo tiempo va a ir colocando solución salina. ¿Okay? La solución salina en este caso es presurizada. Va a ir el doctor por medio del pedal va a ir controlando qué tanta solución va introduciendo dentro del ojo. Lo que hago yo es apoyarlos todo el tiempo, tanto en los productos como con la tecnología, que no se les atore nada, echarle la manita, porque bueno, ellos luego están muy ocupados metiendo las manos con el paciente, no tienen una tercera mano para estar aplicando. Entonces ahí es donde yo les estoy apoyando en moverle la presión, la solución, todo lo que ellos necesiten, igual en la modalidad, en la etapa de la cirugía. Que continúa con nosotros, estamos en Mirador Universitario y hablando sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en el cuidado de enfermería. Recuerda que puede ponerse en contacto con nosotros, para ello ponemos a su disposición algunos números telefónicos, nuestras redes sociales. Recuerda que queremos escuchar sus comentarios, sus dudas, sus opiniones sobre este y sobre otros temas. En este tercer programa dedicado a la retinopatía diabética ya hablamos de la importancia de mantener una relación directa con el médico internista. Hablamos también de la importancia de hacer chequeos periódicos, porque esta no es la única complicación visual, digamos, que conlleva el tener la enfermedad de la diabetes. Hay otra y una de ellas es la catarata. ¿Qué es exactamente esto de la catarata? Aunque no solamente se da en pacientes con niveles de azúcar variables. Bueno, Rosy, si nosotros quisiéramos entender cómo funciona el ojo, lo podríamos asimilar a una cámara fotográfica. Dentro de nuestro ojo tenemos algo como un lente natural que se llama cristalino. Este nos permite a nosotros hacer enfoques de objetos lejanos y objetos cercanos. Este lente tiene igual una transparencia, entonces se va perdiendo esa transparencia por procedimientos obviamente internos del mismo todas las cristalino. sustancias que están ahí alrededor. Exactamente, y pierde su transparencia, lo que impide el paso de la luz hacia la retina. Entonces, la primera manifestación pues es una visión borrosa del paciente. Distinta a lo que sucede con la retinopatía. ¿O Podría cómo decir, identificar sí. qué es una y qué es otra? ¿Necesariamente tenemos que ir con un especialista? Sí, por supuesto. ¿En algún momento podrían confundirse, digamos, desde el punto de vista del paciente o no? Sí, el paciente pues, no es capaz de identificar qué es lo que le está ocurriendo a su visión. Simplemente lo percibe como visión borrosa, una visión entre neblina, que en general se acentúa o se agudiza más esta disminución de la visión por las tardes, las noches. Okay. Sin embargo, no tendría capacidad de saber si es su cristalino o es la retina. Acude al especialista y ya es el oftalmólogo quien puede diferenciar si se trata de una afectación en la transparencia del cristalino, que sería una catarata, o tiene manifestaciones de retinopatía diabética. Puede tener ambas cosas, que además, frecuentemente más complicado lo vemos todavía. así, que tiene manifestaciones de retinopatía diabética y además tiene catarata metabólica. Le damos este apellido de metabólico cuando se encuentra asociado a la diabetes, porque son pacientes normalmente más jóvenes, obviamente conocidos diabéticos, y que a edades tempranas, 40, 50 años, desarrollan catarata, porque la catarata más común es la relacionada a la edad, por senilidad, y esta se presenta a los 65, 70 años. Edades más avanzadas. Exactamente. ¿Qué procedimientos, qué instrumentos utilizan ustedes para diferenciar entre una y otra complicación visual?
En cuanto a aparatos, quizá. Bueno, es importante de primera instancia qué refiere el paciente. Antes de hacer un chequeo, pues tenemos algunas referencias del paciente, por ejemplo, es ver la visión deslustrada. Eso quiere decir que los colores los ven más opacos. Muchos dicen como si viera yo a través de un velo de novia, ¿no? Todo se ve más opaco. Fuera de eso, hay una pérdida de sensibilidad en el contraste. A la hora de que yo hago una lectura, mi texto negro con mi hoja blanca se confunde, hay disminución. Después de ahí pues tendremos que hacer evaluaciones igual de gabinete, como sería una toma de agudeza visual, ya sea con cartillas, con proyector, ver qué capacidad está comprometida con la catarata, qué tan evolucionada está la misma, y de ahí pues ya seguiría toda la parte quirúrgica, ¿no? Que ya sería meramente una operación, una intervención, un cálculo y un implante de lente intraocular. Esas son las 3 opciones para solucionar el problema. ¿Se soluciona completamente? Es decir, ¿la rehabilitación es completa? Sí, claro. En caso de catarata, sí. Sí, tiene muy buen pronóstico. ¿En caso de pronóstico. retinopatía? No. No. ¿Ahí qué sucede? Lo que comentábamos hace un momento de que es un problema asociado a la falta de oxígeno en los tejidos. Lo que hacemos con el tratamiento, ya sea la aplicación de la sustancia que evita el crecimiento de venas, la aplicación de rayo láser o incluso cuando se tuvo que llegar a instancias quirúrgicas, sí, lo que hacemos es detener ahí el avance de la enfermedad. Pero los tejidos que ya han sufrido la consecuencia de la falta de oxígeno pueden quedar con un daño y no funcionar de una manera normal. Okay. Esto es un punto muy importante porque habitualmente el paciente llega con la expectativa de recuperar visión como la tenían años atrás de la enfermedad, ¿no? Y tenemos que explicarle que es muy probable que a pesar de los esfuerzos que se van a hacer en su tratamiento, no logre recuperar la visión que tenía antes, debido a que los tejidos ya sufrieron alguna consecuencia de daño por la falta de oxígeno. Pero es importantísimo tratarlo porque ¿qué puede pasar si no se hace a tiempo en el momento en el que se detecta? Bueno, sigue avanzando la enfermedad, esta etapa proliferativa puede llegar ya a la instancia final, que le llamamos de alto riesgo a ceguera. Ahí desarrollan una complicación que se llama glaucoma neovascular. Los conductos por los que se drena el líquido interno del ojo, que es el humor acuoso, se ven bloqueados por la formación de esas venas que han crecido en demasía dentro del ojo. Este líquido, el humor acuoso, no puede salir de ahí, de dentro del ojo, que normalmente a través de los conductos, así es, se ve bloqueado el flujo, aumenta la presión y ese aumento en la presión lleva a la ceguera definitiva al paciente irreversible. Irreversible. Irreversible, así es. Entonces hay que tratar de evitar llegar hasta esas instancias. Ya nada más para terminar, ¿con qué frecuencia, con qué porcentajes estos casos se pueden atender a tiempo para no llegar a la pérdida de la visión? Te podría comentar que más de la mitad de los pacientes que llegan a consulta oftalmológica por primera vez llegan en etapas proliferativas. Okay. Lo cual es triste porque quisiéramos verlos en estadios mucho más tempranos. Donde se puede hacer mucho más. Donde se pudiera hacer más. Y hacer la corrección en la sugerencia de la dieta, en el control con su médico general o internista tratante, tomar medidas que eviten la progresión. Normalmente al llegar ya en etapas proliferativas, el paciente llega directamente a cirugías para la retina o cirugías de catarata, si es que la tienen, y básicamente es tratar de conservar esa poca visión que les queda. Exactamente, ya lo importante, si no se puede hacer más, entonces cuidar lo que se tiene para que no se siga avanzando y bueno, complicar no solamente el estado de salud, sino su desempeño social, laboral, familiar. Pues regresamos con más información, a platicar justamente de este tipo de cirugías y cuál es el uso que le da y ver los beneficios porque no es una medida extrema, es la necesaria y es la recomendable. Los invito ahora a escuchar a la doctora María de los Ángeles Martínez. Ella también es del Hospital Gea González y nos platica un poco de la labor que desempeña este importante hospital de la Ciudad de México. Llega de primera vez, se le hace una valoración completa oftalmológica, se hace apertura de expediente y ya de ahí se coordina todos los procedimientos que se tienen que hacer para una cirugía correcta. Orientarlos para ver cómo se hacen los estudios preoperatorios para que puedan programar su cirugía. Tener un pase de referencia y hacer una cita vía telefónica de primera vez.
la afectación está ya ahí presente, diagnosticada, y entonces, ¿cuáles son los tratamientos, las recomendaciones a seguir para parar el mal que constituye una retinopatía visual diabética? Si ya estamos en una etapa avanzada en donde hay sangrado interno o hay desprendimiento de retina asociado a la severidad de la enfermedad, se tiene que llegar ya a las instancias quirúrgicas. Que no es alarmante, digamos, es una instancia natural así es, y recomendable. Natural, por supuesto, sí. Hay indicaciones precisas, así muy puntuales, de cuándo un paciente debe ser sometido a cirugía, pero una hemorragia interna que no se resuelve en 2 o 3 meses, está indicado operarle. Un desprendimiento de retina se opera inmediatamente. Entonces hay indicaciones puntuales para ello. Pero si el paciente está en esa situación, se debe intervenir, sin lugar a dudas. ¿Son intervenciones complicadas? Son complicadas, sin embargo, ha habido avances importantes en la instrumentación. Ahora realizamos incisiones muy pequeñas, como casi en todo lo quirúrgico de los últimos años, en la medicina en general. Ahora hacemos incisiones muy pequeñas, lo cual genera menos inflamación en el paciente y la recuperación es mejor. Hace algunos años dejábamos a los pacientes hospitalizados por días hasta que se recuperaban del proceso inflamatorio. Hoy en día son cirugías ambulatorias. Podemos demorar 1 hora, 2 horas tal vez en un procedimiento de este tipo, pero el paciente se va a casa prácticamente al terminar el procedimiento y la recuperación, sí, cuidados obviamente en casa, pero ya no necesitan el internamiento. ¿Qué pasa, Jesús, si a pesar de esta medida, las cirugías, la visión queda disminuida o queda algún tipo de secuela, digamos, el problema no se solucionó completamente? Bueno, Rosy, actualmente existen fundaciones, inclusive la UNAM cuenta con una escuela de optometría que está especializada en visión baja. Tanto su médico oftalmólogo como en cooperación con el optometrista deben estar capacitados en esta disciplina, vaya por así decirlo, en esta especialidad. ¿Qué pasa? Se da adiestramiento, se da capacitación al paciente para poder seguir desempeñando sus actividades normales, que va desde la parte quirúrgica con los oftalmólogos, un tratamiento láser para detener todo el avance de la complicación ocular, hasta esta parte de visión baja que podría ser desde ayudas auxiliares con ayudas ópticas, lentes, lupas, demás, para que pueda seguir haciendo sus actividades día con día. Si no se puede recuperar la visión al 100%, que aprovechemos la capacidad visual que el paciente conserva. Vamos ahora justamente a escuchar a Claudia Angulo Calderón. Ella es de Comunicación Social del Hospital GEA, quien nos platica de la labor que realiza este hospital justamente para disminuir el impacto de este padecimiento a nivel social. México vive tiempos de profundo cambio y renovación, y el desafío es enfrentar los retos actuales y proyectarnos como líderes en el Sistema Nacional de Salud. Gracias a los profesionales altamente capacitados y con profunda vocación de servicio, se han ido consolidando los servicios médicos que conforman el Hospital GEA, con la finalidad de dar los servicios de más alta calidad, servicios públicos de salud de la más alta calidad, y este es el caso del servicio de la especialidad de oftalmología del Hospital GEA. El impacto social de este tipo de cirugías de la especialidad de oftalmología es altísimo, ya que la población con menos recursos tienen acceso a servicios públicos de salud de la más alta calidad, con profesional altamente calificado y con tecnología de punta en beneficio de su salud. Importantísima la labor que se realiza no solamente para mejorar la salud de los pacientes, sino también para, digamos, que afecte en la menor medida a la familia, en la cuestión social, en la cuestión laboral. Y es importantísima también la labor que desempeña el profesional o los profesionales de la salud que están a cargo de estos padecimientos. ¿Se trata o requieren de alguna actualización? ¿Cómo están? ¿Cómo funcionan? ¿Qué quieren ellos para entonces dar el servicio adecuado? No, sí, evidentemente la especialidad y seguramente todas requieren una capacitación continua. En el Hospital Manuel G. González contamos con un cuerpo médico de especialistas oftalmólogos, todos ellos con cursos de alta especialidad.
Es decir, se dedican a partes o segmentos exclusivos del ojo. Y la intención es precisamente poderle brindar a los pacientes la mejor calidad de atención que esté disponible a nivel mundial, vaya. Esa es la intención, pero esto nos obliga a estar continuamente acudiendo a congresos, desarrollando programas de investigación, protocolos, pues que nos den esta capacidad de tener el conocimiento suficiente para tratar a nuestros pacientes. Esta inmediatez, tanto en la atención como en la recuperación del paciente, impacta directamente en el número de pacientes que se atienden día con día. Sí, por supuesto. Actualmente se han hecho muchas mejorías en cuestiones de equipos que están funcionando en la parte quirúrgica. Por ejemplo, como comentaba el doctor anteriormente, la utilización de incisiones pequeñas, eso impacta de tal manera que se pueda tener un mejoramiento en la rehabilitación del paciente metiendo mayor número de cirugías. Entonces podemos cubrir toda esa parte de un buen servicio por parte del hospital. En ese sentido, ¿cómo es el avance de los pacientes en cuanto a la rehabilitación? Decíamos, son cirugías ambulatorias, y en cuánto tiempo, digamos, están total o parcialmente recuperados para seguir una vida cotidiana. En menos de 5 días un paciente está recuperado después de una intervención. Si es de catarata, incluso en 2 días puede estar ya recuperado y con posibilidad de regresar a hacer su vida cotidiana. En cirugía de retina puede tomar unos 5 días. Pero hoy en día realmente la celeridad de la recuperación de los pacientes de intervenciones que antes tomaba meses recuperarse es impresionante. En muy pocos días el paciente puede reintegrarse a su ámbito laboral o el desempeño de sus actividades en casa, reintegrarse. ¿Eso está directamente relacionado con el uso de nuevas tecnologías? Por supuesto. Sí, claro. A diferencia, por ejemplo, algo muy importante es que a diferencia de la retinopatía, una cirugía de catarata tiene un muy buen pronóstico. Esto quiere decir que nosotros no tenemos implantes de retina. Entonces es por eso que se llega nada más al límite de conservar la visión que se tiene. Pero en el caso de las cataratas se hace el implante y la sustitución del cristalino por un lente intraocular, lo que le da un buen pronóstico al paciente de recuperar de un 85 hasta un 95% de la visión. Esas sí son cifras alentadoras. Exactamente, siempre y cuando no haya un daño posterior, ¿no? O sea, de la retina o de alguna otra estructura. Se nos está terminando el tiempo. Para terminar, solamente me gustaría que dijeran sus conclusiones, algo que nos tengamos que quedar, que aprender sobre estas complicaciones visuales a raíz de la diabetes mellitus. Bien, bueno, por mi parte enfatizaría que el paciente debe cuidarse a sí mismo, debe hacerse responsable de su dieta, de hacer ejercicio y de visitar al médico, no solamente en el caso de la diabetes al médico general que le trata o médico internista, sino poner en su agenda una visita al oftalmólogo. Si no lo puede hacer de manera anual, por lo menos bianual, pero sí acudir, porque va a ser la manera con la que va a contar para prevenir el desarrollo de una enfermedad seria que lo puede llevar o conducir a la ceguera. Detectar a tiempo. Jesús. 100% prevención. Tener siempre esa cultura de prevención nos va a ayudar a nosotros como especialistas a dar la mejor respuesta para su tratamiento y a ellos a tener una mejor respuesta al mismo y también satisfacción en vida. Entonces, prevención al 100%. Exactamente, prevenir para el objetivo final de todos, creo absolutamente, no solamente pacientes, sino servicio médico e incluso políticas públicas, el beneficio y el bienestar común. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mirador Universitario. Gustavo Aguilar Montes, jefe de servicio de oftalmología del Hospital Manuel G. González, y también al licenciado en optometría, Jesús Rodríguez, coordinador de oftalmología Hightech Medical. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Mirador Universitario. Y con esto terminamos nuestro programa del día de hoy dedicado a las nuevas tecnologías aplicadas a la enfermería y nos vemos aquí la próxima. Adiós.